Uno de los desafíos más importantes que enfrentan las empresas es gestionar con eficiencia su fuerza de trabajo, pero muchas no cuentan con las herramientas correctas como para determinar el número ideal de personas a contratar y planificar los turnos cuando lo necesitan los clientes, lo que afecta a la rentabilidad del negocio. Entendemos que estos desafíos son difíciles de afrontar, por eso te presentamos Shift, especialistas en optimización de la fuerza laboral a través de servicios de asesoría y software. Con Shift podrás predecir tu demanda y alinear tu fuerza de trabajo en función de ella, garantizando un buen nivel de servicio. Podrás automatizar el proceso de planificación de turnos y controlar el cumplimiento, reduciendo el tiempo y dinero destinado a esta tarea. Además, obtendrás eficiencias de hasta un 15% en costos laborales y un aumento de un 8% en la productividad de tu empresa. Apuesta por Shift, un aliado cercano y estratégico para mejorar la rentabilidad de tu negocio. Contáctanos y te ayudaremos a dimensionar tus oportunidades a través de la gestión de la fuerza laboral. Shift, líder en soluciones de eficiencia y productividad para Latinoamérica. Uno de los desafíos más importantes que enfrentan las empresas es gestionar con eficiencia su fuerza de trabajo, pero muchas no cuentan con las herramientas correctas como para determinar el número ideal de personas a contratar y planificar los turnos cuando lo necesitan los clientes, lo que afecta a la rentabilidad del negocio. Entendemos que estos desafíos son difíciles de afrontar, por eso te presentamos Shift, especialistas en optimización de la fuerza laboral a través de servicios de asesoría y software. Con Shift podrás predecir tu demanda y alinear tu fuerza de trabajo en función de ella, garantizando un buen nivel de servicio. Podrás automatizar el proceso de planificación de turnos y controlar el cumplimiento, reduciendo el tiempo y dinero destinado a esta tarea. Además, obtendrás eficiencias de hasta un 15% en costos laborales y un aumento de un 8% en la productividad de tu empresa. Apuesta por Shift, un aliado cercano y estratégico para mejorar la rentabilidad de tu negocio. Contáctanos y te ayudaremos a dimensionar tus oportunidades a través de la gestión de la fuerza laboral. Shift, líder en soluciones de eficiencia y productividad para Latinoamérica. Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a este webinar. Espero que estén teniendo un excelente día. Vamos a esperar un par de segunditos más a que se termine de conectar la gente. Ya tenemos bastantes conectados. Y pues mientras se van conectando, les cuento rápido de qué va esto, ¿no? Lo que vamos a hablar hoy, que es el tema que si tienen equipos operativos, turnos o simplemente les importa el costo laboral de su empresa, les va a interesar mucho lo que les vamos a compartir hoy, ya que se trata de la reforma que nos lleva a las 40 horas de jornada laboral en México. Así que damos un par de segunditos y podemos comenzar. Veamos, ya se siguen uniendo las personas. Perfecto, yo creo que ya estamos casi todos, así que, bueno, permítanme presentarme rápidamente. Mi nombre es Gerardo Roa, de Working Minds, y hoy voy a tener el gusto de moderar esta conversación. Este webinar es una colaboración entre dos empresas, así que déjenme platicarles de quiénes somos. Por un lado tenemos a Working Minds Consulting, que es una consultora que ayuda a las organizaciones a enfrentar sus desafíos más estratégicos y convertirlos en oportunidades de crecimiento sostenible. Trabajamos en 5 frentes muy concretos, que son transformación empresarial, capital humano, cumplimiento normativo, internacionalización e innovación, siempre combinando la visión estratégica con ejecución orientada a resultados. Nuestro equipo suma más de 30 años de experiencia y tenemos más de 200 proyectos desarrollados con clientes tanto nacionales como internacionales. Y en su representación, hoy nos acompaña Florera Campos, que es el director
el socio director de Working Minds. Él es ingeniero industrial con una maestría en finanzas corporativas, tiene más de 30 años impulsando la transformación empresarial en distintas organizaciones y distintos sectores de México, y pues su trayectoria se forjó además pues, en varias empresas internacionales de consultoría. Así que, Froilán, bienvenido, un gusto tenerte aquí. Por el otro lado, tenemos a Shift Labor, que es una compañía especializada en la gestión y optimización de la fuerza laboral. Y pues ellos combinan consultoría, tecnología e inteligencia artificial con el objetivo puntual de ayudar a las empresas a alinear las posibilidades de la fuerza laboral, su disponibilidad con la demanda real del negocio y tomando en cuenta pues, las restricciones tanto legales como operativas de cada una. Que dicho sea de paso, pues es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Es el tema que hoy nos convoca. Y en su representación nos está acompañando Rafael Sanón, él es el director comercial de Shift Labor y es ingeniero superior en sistemas por la Universidad Politécnica de Valencia. Cuenta con una certificación PMP y posgrados de internacionalización de empresas y comercio internacional. Su carrera se ha enfocado en llevar soluciones tecnológicas especializadas en sectores tan diversos como retail, manufactura, salud, banca, automotriz, logística, aeronáutica, telecomunicaciones y Oreca. Así que bueno, pues como sabemos tiene una amplísima gama de experiencia. Y bueno, Rafael, es un gusto tenerte a ti aquí también con nosotros. Así que Buen día a dicho todos. esto, bienvenido. Pues bueno, vamos a platicarles un poquito de qué vamos a estarles hablando los siguientes 45, 50 minutos. Pues vamos a arrancar viendo en dónde estamos hoy en materia de horas trabajadas. Después de eso vamos a platicar de lo que viene esta reforma laboral y lo que ya es ley, para después entrar en lo que realmente importa, ¿no? Que es qué se rompe operativamente si no nos preparamos, cuál es el impacto financiero real, esto con números, no con especulaciones, y de ahí vamos a pasar a cómo enfrentar este reto. Vamos a revisar algunos casos de éxito, vamos a cerrar con algunas conclusiones y al final vamos a abrir el espacio para sus preguntas. Si pueden ver en la barra de hasta arriba hay una sección de preguntas y respuestas. Les voy a pedir que a lo largo de la presentación las vayan poniendo ahí. Nosotros vamos a ir recuperando y al final yo las tomo y se las voy a hacer directamente a los ponentes. Así que dicho todo esto, pues Froilán, arrancamos contigo y seguimos después con Rafael. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Gerardo. Pues buenos días a todos. Vamos a tratar de ir lo más eficiente que podamos en toda la presentación. La verdad es que hay mucho material y mucha información que vale la pena irla analizando y revisando, pero sabemos que el tiempo es limitado, entonces pues vamos a tratar de optimizar los tiempos lo mejor que podamos. Les invitamos a que las preguntas las pongan en la sección de preguntas y respuestas para que las vayamos viendo al final de la presentación. Y bueno, un poco dónde estamos y por qué el tema de las 40 horas. Si ven en esta gráfica, México es el país dentro de la OCDE que trabaja un mayor número de días al año, con 2.207 horas aproximadamente, según los datos de la encuesta que hizo la OCDE en el 2023, seguida por Chile, Grecia, Corea del Sur, Polonia, etcétera, ¿no? Y esta es una de las razones principales por las que el tema de las 40 horas pues salió en marcha desde el año pasado que se andaba legislando y finalmente en este año pues ya salió la reforma a la luz con una definición de lo que va a implicar el poder pasar a las 40 horas, ¿no? Ahora esto, ¿en qué nos impacta? Pues básicamente hay que pensar en la situación que tiene México también a nivel económico, ¿no? El crecimiento que estamos esperando de este año hacia adelante, desafortunadamente todavía está en niveles muy bajos respecto a lo que se requiere para el tema del desempleo. Y como pueden ver, en el crecimiento del PIB esperado de aquí al 2030, no parece que va a rebasar ese 2% de crecimiento, lo cual impacta en el desarrollo económico del país e implica pues que tengamos que ser todavía más productivos cada vez, ¿no? En el lado derecho de la tasa de desempleo, aunque es una tasa baja, yo diría relativamente con respecto a otros países, pues se mantiene esa tasa de desempleo hacia adelante en alrededor del 3%. Sin embargo,
depende mucho de la situación económica que se dé hacia adelante, que como sabemos tiene mucha incertidumbre, no sabemos realmente cuáles van a ser los efectos geopolíticos que están impactando en el desarrollo de todos estos indicadores. Sin embargo, pues esto hay que ir viendo las implicaciones que tiene en nuestras empresas. Y esto comparado con lo que venía siendo los costos laborales para las organizaciones, pues han tenido un impacto importante, ¿no? Si hacemos un comparativo de cómo se ha incrementado el costo del salario desde el 2020 hasta lo que se espera que llegue a ser en el 2023, en el 2030, pues vamos a tener un aumento del 220%, ¿no? El incremento del 2026 al 2030 se espera que sea de un 25% más, tal y como estamos hoy, es decir, sin que haya ningún cambio más que por decreto, los costos de la operación van a incrementarse de manera importante. Y esto pues nos va a llevar a poder, a tener que desarrollar diferentes iniciativas que nos permitan atacar estos temas, ¿no? No solamente es el salario, sino ahora con el tema del cambio de las 48 a 40 horas al 2030, pues va a ser un tema importante de productividad, ¿no? Porque el costo por hora pues va a ser mayor respecto a lo que estamos teniendo hoy con las 48 horas. Entonces, bueno, pues por eso esto es importante irlo viendo y no perderlo en el radar. Está súper interesante esto, Froilán. Y Sí. quiero aprovechar para hacerle una pregunta a Rafael antes de que sigamos con la reforma en sí, ya que me causa curiosidad. ¿Esto de reducir la jornada laboral ya ha pasado en otros países, Rafael? Y si es así, ¿cómo se está abordando? Sí, gracias, José, por la pregunta. Sí, ya se ha transitado en muchos otros países a la jornada de 40 horas. Tenemos ejemplos muy próximos de países muy industrializados, ¿no? Como Estados Unidos, toda la región europea. Pero aquí cerquita, en nuestra región, en Latinoamérica, pues partimos desde Chile, que ya empezó hace unos años, partió desde 45 horas, ahora ya acaban de bajar a 42 horas y en un par de años ya llegarán a las 40. Tenemos el caso de Ecuador, que ya lleva tiempo operando bajo el esquema de 40 horas, y Colombia, que justo acaba de finalizar hace escasamente un mes la última transición. Ellos pasaron de 48 a 42 horas. Se van a quedar ahí en las 42 horas. Sí, sí, por supuesto, pues ha sido un reto que les ha tocado enfrentar y que están enfrentando actualmente. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Súper interesante, Rafael. Muchas gracias. Y bueno, Froilán, seguimos contigo. Sí, bueno, ahora, ¿de qué viene la reforma laboral, no? Y esto, yo sé que muchos de ustedes ya saben cuáles son los temas específicos de la reforma, sin embargo, pues vale la pena que estemos todos alineados en los principales cambios que esto implica, ¿no? Como saben, la jornada actual implica que por ley los trabajadores tienen que trabajar 48 horas a la semana y la reforma lo que busca es disminuir e impactar ese número de horas que, como vimos en la primera gráfica, hoy somos el país de la OCDE con más horas trabajadas en el año, es reducirlas a 40 horas. Ahora esta reducción va a ser paulatina en los siguientes años, de aquí del 2027 al 2030, se van a ir reduciendo prácticamente 2 horas por año hasta llegar a las 40 horas. Sin embargo, esta reducción no implica que se tengan que reducir los sueldos ni las prestaciones. En realidad, lo que va a impactar desde el punto de vista financiero es que el costo por hora trabajada se va a incrementar prácticamente un 20-25% de aquí a que quede implementada las 40 horas. Ahora, esto va a impactar principalmente en las jornadas diurnas, es decir, las jornadas que actualmente se hacen de 8 horas. Como saben, existen las jornadas diurnas, las nocturnas y las mixtas. Hay todavía una definición que tendría que estar establecida en las leyes secundarias respecto a qué pasa con la jornada nocturna, sobre todo porque hoy prácticamente estamos hablando de que los que trabajan en la noche ya están en 42 horas. Entonces, llegar a las 40 horas, si no hay una definición clara de qué pasa con el turno nocturno, en realidad de aquí al 2029 ellos estarían en cumplimiento y no se tendría que hacer gran cosa. Sin embargo, todavía hay una controversia ahí de si esto implica que también debería de reducirse en el mismo porcentaje que se busca reducir la jornada diurna,
la jornada nocturna y que en lugar de que al final en el 2030 sea de 40 horas, sea de 35 horas. Eso todavía está en discusión, no está claro, no está establecido directamente en la ley que se tiene que reducir menos de las 40 horas en el turno nocturno. Sin embargo, es algo que seguramente se va a discutir en los próximos meses o en los próximos años, una vez que tenga definida claramente todas las leyes secundarias que vienen a partir de esta reforma. Y obviamente esto viene vinculado a los topes del tiempo extraordinario, ¿no? Al final, lo que se estableció en la reforma es se va a reducir el número de horas normales a 40 horas, pero se va a permitir que suba de 9 horas, que actualmente es el tope de las extraordinarias, a 12 horas a la semana. Esto con la finalidad de que sea una salida, digamos, del decremento en la jornada normal a través del uso de horas extras. Sin embargo, pues como saben, eso implica un costo mayor, el tener que hacer uso de mayores horas extras. Y obviamente esto implica que también hay delimitaciones en cuanto al número de horas que puede trabajar una persona en el día a día, que está topada a 12 horas. Y hay un punto específico que también está establecido que dice que ahora se tiene que registrar de manera electrónica la jornada de trabajo que tienen los colaboradores. Y esto pues implica que haya un registro específico que en caso de que la Secretaría del Trabajo llegue y haga una auditoría, tiene que haber bitácoras claras para establecer que las jornadas de 40 horas, que sería el tope final, no se rebasan ni los tiempos extraordinarios que están ahí. Pero El Ilan, aquí quiero calendario, detenerme un segundito sí. porque acabas de mencionar esto del registro electrónico que me parece muy interesante. ¿Esto quiere decir que se necesitan sistemas o herramientas específicas para hacer este registro? ¿Y aplica para todos los puestos, tanto operativos como de confianza? Fíjate que ese es un tema todavía medio gris que está dentro de la ley y que se supone que está trabajando la Secretaría del Trabajo en definir las especificidades que esto va a necesitar. Es decir, hoy no se define que tenemos que tener una herramienta específica electrónica para el registro. Está simplemente definido que hay que tener un registro electrónico. ¿En dónde? En donde hoy lo tengan las diferentes empresas. Hay empresas que ya tienen sus registros biométricos, inclusive hay quienes se registran a través de los logins en sus sistemas. Esa es una definición que actualmente está en manos de la misma empresa. Ahora, ¿aplica para todos o no? Tampoco está claro, ¿no? Hoy lo que busca la autoridad es validar que no se esté rebasando la jornada de las 40 horas. Bueno, pues va a ser paulatino, pero a partir del 2027 que no se rebasen las 46 horas a la semana y para eso va a solicitar un registro electrónico del mismo. ¿A quién aplica o no? Todavía no está definido. Hoy está de manera general a todos los colaboradores de la organización. Lo que se espera es que antes de que entre en vigor en el 2027 ya la reforma, estén definidas estas leyes secundarias y ya haya mucho más claridad respecto sobre todo a quién aplica y a quién no aplica el registro electrónico. Perfecto, muchas gracias. El calendario que ya está en ley, pues es este que ya habíamos mencionado. Partimos de las 48 horas este año y paulatinamente se van a ir reduciendo 2 horas por año hasta llegar en el 2030 a las 40 horas y se va a aumentar a partir del 2028 las horas extras de las que pueden hacer uso hasta llegar a las 12 horas. Entonces pasamos de una reducción de 8 horas a un aumento también de 3 horas que pueden hacerse uso de manera extraordinaria. Sin embargo, como mencionaba, pues esto implica básicamente mayor costo para la organización. Ok, y estas son las zonas grises que todavía vemos que existen dentro de la aplicación de la ley, ¿no? Básicamente la disposición de la Secretaría indica que pues se define la aplicación del registro electrónico para la organización, no establece si se requieren específicamente algunas herramientas o no, como ya mencionábamos, y tampoco está claro si es para toda la organización, es decir, para operativos, para gente de confianza, para mandos altos y medios. Hoy está todavía en esa zona de indefinición, pero pues espera que antes de que entre en vigor ya la reforma en el 2027 estén establecidas
leyes secundarias, ¿no? Ahora, es importante establecer que este tema, que si no se cumple con la aplicación tanto de la jornada laboral como del registro electrónico, pues puede haber sanciones que van desde los 6,000 pesos por trabajador detectado con el que no se está cumpliendo alguno de los temas establecidos en la reforma, hasta 600,000 pesos, dependiendo de la gravedad o de la reincidencia que pueda tener la empresa respecto a la aplicación de la reforma. Entonces, pues como ven, se vuelve un tema de riesgo importante desde el punto de vista normativo para la empresa si no demuestra que se está cumpliendo con la jornada laboral. ¿No? Por otro lado, pues hay que esto llevarlo también a contratos o a la modificación de los contratos colectivos y las condiciones pactadas que se tengan, sobre todo en aquellas empresas donde hay sindicatos, ¿no? Porque normalmente en los contratos colectivos están establecidas claramente las jornadas laborales, los turnos, las prismas, los descansos y todo lo que esto implica como acuerdo con el sindicato. Entonces, es un tema que también se tiene que ir revisando y desarrollando en conjunto con los sindicatos para que estén las condiciones claras ya a partir del 2027, ¿no? Es parte de lo que ya ahorita, pues estamos ya en el segundo semestre del año y ya tendríamos que estar empezando a trabajar en conjunto con los sindicatos para estos temas, ¿no? Y otro tema que todavía son temas que hay que evaluar precisamente dentro de las soluciones para enfrentar este reto, los esquemas flexibles y las bolsas de horas. Que esto lo permite el artículo 58, que significa distribuir las jornadas de común acuerdo, siempre y cuando se mantengan las 40 horas al mes. ¿Qué implica esto? Que podemos llegar a acuerdos con los trabajadores donde, por dar un ejemplo, los procesos donde tengan claramente definidas estacionalidades, en esas semanas podemos trabajar las 48 horas y en las siguientes semanas bajar las horas trabajadas para que el promedio de las horas del periodo en cuestión mantengan las 40 horas cuando lleguemos a las 48 horas. ¿Qué significa? Pues básicamente ejemplos, ¿no? Las áreas administrativas que normalmente las semanas de cierre contable pues siempre trabajan más allá de las 8 horas permitidas y eso se puede negociar para que solamente ocurra durante las primeras 2 semanas y las siguientes 2 semanas a finales del mes pues se pueda reducir el número de horas dentro de la jornada y a lo mejor en lugar de que trabajen 8 horas, trabajen 7 horas, de tal forma que el promedio de las 4 semanas del mes se mantenga en las 40 horas, ¿no? Que estos son temas que hay que ir validando con la parte laboral, pero son de estas salidas que se pueden ir haciendo para redefinir la forma en la que vamos a asignar las horas de trabajo de las jornadas laborales, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son temas que hay que ir viendo en lo que resta del año, porque son temas que tienen que estar completamente definidos antes de arrancar el 2027, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que se rompe dentro de todo esto? Pues lo principal es, si nos esperamos, vamos a tener un precio alto o un riesgo alto, el que no estemos actuando ahorita en consecuencia respecto, por lo menos a las 46 horas que ya aplican a partir del 2027. Desde el punto de vista financiero, pues lo que tendríamos que estar es intentando ver cuál es nuestra línea base de presupuesto para el 2027. ¿Qué significa esto? Que dado que ya voy a trabajar 2 horas menos por el número de trabajadores que tenga, significa que voy a tener que reducir un número de horas de trabajo dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga la organización. Ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo de lo que esto puede significar. Pero tendríamos que estar ya estableciendo a nivel presupuestal si yo voy a tener que sustituir estas 2 horas menos por trabajador con horas extras o con mayor productividad. Tendríamos que estar ya planteándolo desde el punto de vista financiero. De cumplimiento, pues lo que comentábamos, pues tenemos que asegurarnos que haya evidencia de que ya reducimos o estamos reduciendo las 48 horas a 46 horas el año que entra o menos y establecer claramente estas evidencias a través de estos registros electrónicos que está hoy solicitando la autoridad. Desde el punto de vista contractual, pues empezar a modificar los contratos colectivos, además de los contratos que tenemos con las mismas personas, porque hoy en día normalmente y por ley pues se establece
tradicionalmente que el trabajo es de 48 horas a la semana. Y desde el punto de vista operativo y humano, lo que tenemos es que asegurarnos que estemos rediseñando el modelo actual que tenemos para que no sea un tema de solo horas extras o solo sacar el chicote y que trabaje la gente más rápido de lo que está haciendo hoy. Esto implica temas de fatiga, que si no lo hacemos podemos entrar en temas de fatiga, aumento en la rotación y entrar en costos que pues no queremos ninguna de las organizaciones. Entonces, estos son los temas que tendríamos que estar ya trabajando para no caer pues en el costo que tiene o que puede tener la inacción de no hacer nada al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que vemos como retos hacia adelante sobre este tema? Pues por un lado, sobre todo para las empresas que tienen trabajos de jornadas continuas o de turnos continuos, donde la operación es 7x24, ya sea empresas de manufactura, empresas como farmacias que trabajan 24 horas o la industria de la salud que también trabaja 24/7, que tienen que estar asegurándose que de una u otra forma, por lo menos de aquí al 2027, tengamos claridad de cómo vamos a mantener esa cobertura, porque no podemos parar 2 horas menos en la transición de un turno a otro. En cuanto al registro electrónico, pues tenemos que tener esta evidencia en algún lado, ¿no? Y aunque ahorita todavía no está definido por las leyes secundarias, lo que sí tenemos que tener claro es cómo vamos a mostrar a la organización la evidencia de que la gente no está laborando más allá de las 46 horas pensando en el 2027. Lo que ya comentábamos de establecer estas jornadas nuevas con los turnos y todo lo que va a impactar los contratos colectivos y los sindicatos para que podamos tener una línea base clara de lo que significa esta reducción de 2 horas por persona que vamos a tener, que multiplicado por el número de personas de la organización, pues se vuelve un dato importante, que ahorita vamos a ver un ejemplo de lo que puede significar, inclusive financieramente, ¿no? Desde el punto de vista proveedores, pues los proveedores también tienen que estar haciendo su chamba, porque lo que menos deberían de hacer es decir, bueno, pues ahora necesito más horas extras y voy a tener más costo y ese costo se lo voy a reflejar a mi cliente. Y por el contrario, porque esta es una buena oportunidad para trabajar inclusive con los proveedores para ver cómo pueden alinear mejor la cadena de suministro e impactar lo menos posible esta reducción de las 2 horas que vamos a tener, ¿no? Y el otro tema es cómo nos aseguramos que desde el punto de vista de administración del cambio para la organización, el tema de cambios y modificaciones al modelo operativo, pues no impacten en indicadores negativos que puede ser la resistencia o la fatiga por un mayor ritmo de productividad si se requiere establecer como tal dentro de las iniciativas de cambio y transición a la nueva jornada laboral. Y la otra muy importante es que dentro de todas estas iniciativas que se tienen que hacer, pues tiene que haber una gobernanza, ¿no? Es decir, no deben ser iniciativas aisladas que solamente lidere recursos humanos, sino que tiene que estar involucrada el área de operaciones, de finanzas, jurídico, tecnología, en fin, todas las áreas que se ven impactadas para poder ejecutar todas estas transiciones que se requieren desarrollar, ¿no? Y esto es en lo que tendríamos que estar ya trabajando como empresas, porque pues, el 2027 está prácticamente a la vuelta de la esquina y lo que menos nos conviene es ir solamente a cubrir esas 2 horas con horas extras, porque inmediatamente nos va a impactar en el margen. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el impacto posible que podemos tener desde el punto de vista financiero? Y para eso, pues vamos a tomar en consideración algunos datos específicos que podemos tener, ¿no? Como mencionaba, en México hoy es el país que trabaja más horas en el año, 2.207 horas, que significa un 27% más por arriba del promedio de las horas que trabajan los países de la OCDE. Y esto pues significa que hay todavía un tema de productividad en cuanto a costo por hora importante que existe como gap dentro de lo que es México con respecto al resto de los países, ¿no? Actualmente, de acuerdo a los registros del INEGI, hay 41 millones de personas que trabajan las 48 horas o más de las 40 horas que se busca tener en esta jornada por semana, ¿no? Esto dentro de la población económicamente activa significa que el 68% del personal que está
económicamente activo trabaja hoy en día más de esas 40 horas. Entonces, pues hay un reto importante para bajar esas 48 horas que por ley están establecidas a las 40 que se van a requerir, ¿no? Entonces, pues hay que pensar en temas de alta productividad, ¿no? Porque el tema de solamente aumentar los costos es el último al que queremos llegar. Y esto pues significa tener que aumentar inclusive costos por hora en al menos 20% si es que no hacemos nada para mitigar desde otra perspectiva, es decir, con todos los temas que se tendrían que estar analizando para poder mitigar el efecto que por no hacer nada, por no contratar a nadie y simplemente tener que subir el costo de del laboral, pues implica un crecimiento del 20%. Ahora, ¿esto qué significa ya en un caso ilustrativo de lo que puede ser una empresa de 500 trabajadores, ¿no? Una empresa de 500 personas que tengan entre 350 operativos, en 3 turnos, 100 administrativos, 50 mandos medios o altos, que tengan actualmente una jornada laboral de 48 horas a la semana, implica una nómina anual para la empresa como costo de 110 millones de pesos. El costo para la empresa por el personal operativo equivale a alrededor de 180,000 pesos por persona, lo que implica pues, que hay un costo o un sobrecosto o un costo de nómina de 30%. Y en este ejemplo, estamos pensando que esta empresa tiene un margen de un 8% respecto a sus ventas. ¿Okay? Entonces, tomando como ejemplo estos parámetros de lo que puede ser el costo de la nómina de 500 trabajadores, el que nosotros vayamos al cumplimiento de esta nueva reforma laboral implica que a partir del 2027 tenemos que cubrir estas 2 horas menos por persona, que implica perder 36,400 horas que hoy están trabajando nuestros colaboradores y que equivalen a tener que contratar 15 personas equivalentes, ¿no? Estas 36,400 horas equivalen a tener que contratar 15 personas adicionales para cubrirlas, lo que implica un costo adicional pues, de 2.7 millones extras solamente por cubrir estas 2 horas menos que vamos a tener. Y así sucesivamente cuando lleguemos a 44, 42 y hasta 40 horas, que si no hacemos nada desde el punto de vista de eficiencia operativa, pues lo que puede implicar es que tengamos que contratar 70 personas adicionales sobre las 500 que ya tenemos en el 2030, que significa incrementar nuestra nómina prácticamente en 13 millones de pesos anuales adicionalmente a los 110 millones de pesos que hoy ya estamos pagando de por sí. Entonces, el no hacer nada y simplemente cubrir estas horas con más gente o inclusive con horas extras implica pues un costo adicional al que seguramente nadie quiere llegar. Ahora, hay pues distintas formas de cerrar esta brecha, ¿no? La fácil, digamos, es pues contratemos más personas y metamos a la nómina de aquí al 2030 70 personas más. La otra es, pues no contratemos personas, pero vayámonos a las horas extras. Y eso es todavía peor, ¿no? Porque eso puede implicar tener que pagar ahora 19 millones de pesos prácticamente solo en horas extras para cubrir la pérdida de las horas que tendríamos que cubrir de aquí al 2030, ¿no? Ahora, el escenario al que deberíamos de llegar, ¿no? Que es el más probable y digamos más realista, aunque inclusive deberíamos de ir por no incrementar en nada este costo, es el tercero, donde hay un escenario mixto entre productividad, una redefinición de turnos y probablemente plantillas parciales que se tengan que sí contratar, pero que no implique el cubrir el 100% de las horas que estamos perdiendo hoy en día, ¿no? Entonces, esto, digamos, en un escenario conservador, implicaría pues tener que sí aumentar en 5 millones de pesos la nómina, pero con eso estaríamos cubriendo pues prácticamente las 30 y tantos mil, 145,000 horas adicionales que vamos a perder de aquí al 2030. ¿Ok? Ahora, esto implica ya desde el punto de vista financiero como margen para la organización
y de las cuales pues, los directores generales no quieren verse impactados, es cuánto me va a impactar en mi margen operativo. Recuerden que el parámetro ilustrativo era 8% de margen sobre las ventas que tenga la organización. Si no hago gran cosa y solamente contrato, ese 8% se va a ver impactado en un 43%, lo que significa pues que del 8% estaré en un 5% ahora de margen. Si no voy a las horas extras, pues prácticamente pierdo el 65% de mi margen y estaría yo, en lugar de ganando 8%, estaría yo ganando 3.5% aproximadamente. Y el mejor escenario, si no hago nada además para mitigar los costos solamente por cubrir estas horas bajo un escenario mixto, de todos modos se puede ver impactado mi margen en un 17%, lo cual implicará que de 8, pues prácticamente bajé a 7% el margen que hoy estoy teniendo. Por eso el impacto financiero de no hacer nada respecto a esta nueva legislación se ve de manera importante, pues para cualquier empresa, dueño de empresa y colaborador que participe dentro de esta información financiera de la organización. Ahora, digamos, todo esto que acabamos de platicar, pues es un tema que tiene que ver con la situación real a la que se están enfrentando las organizaciones. Ahora, ¿qué hacemos para mitigar estos efectos, ¿no? Y esta es creo que la parte más interesante de lo que tendríamos que estar trabajando de aquí hacia adelante para poder mitigar este efecto negativo que puede tener la implementación de las 40 horas, ¿no? Y nosotros estamos proponiendo al menos 5 frentes para poder recuperar esta capacidad de la plantilla, ¿no? Y esto significa, desde el punto de vista operativo, empezar a hacer análisis de los procesos para poder identificar cuáles son estas actividades que hoy no agregan ningún valor, que hoy podríamos dejar de hacerlas si no pasa nada. Y aquí tenemos muchos ejemplos de procesos, reportes, actividades, autorizaciones, que cuando tú le metes lupa a todo este tipo de procesos y actividades, muchas de ellas, muchas créanme, cuando cuestionas quién le hace uso a esas actividades o por qué se están desarrollando, muchas de las respuestas es porque alguien lo pidió o porque así siempre se ha hecho. Entonces, empezar a dejar de hacer cosas que no van a impactar en el proceso o en el valor que generemos como organización es por lo primero de donde deberíamos empezar. La otra es la organización, ¿no? Y es decir, cómo mis turnos de trabajo los puedo reorganizar para cumplir con estas 46, 44, 42 y 40 horas. Y eso implica un rediseño de los turnos de trabajo y la polivalencia de los puestos, que esto básicamente es que una persona pueda ejecutar más de un puesto de trabajo para cubrir algunas actividades de otro puesto distinto. Y este es un tema importante para poder hacer más flexible la organización. Después viene la parte digital, que es la automatización de tareas, con una programación mucho más precisa, sistemas de workforce management, y la parte humana, que es acordar con los sindicatos cómo nos vamos a alinear a esta nueva forma de trabajar. Ahora, esto que acabamos de ver implica pues no solamente la parte de gente, sino también la parte de costos. Es decir, aquí en el ejemplo que les mencionaba, el mejor escenario es que le va a impactar 17% al margen, pero ni siquiera queremos eso. Lo que queremos es que inclusive sea positivo y esta sea una oportunidad para desarrollar mayor eficiencia en la organización e irnos no solamente a los costos de gente, sino a los costos indirectos, costos o gastos indirectos de la organización, que implica revisar los costos de adquisición de materia prima, de energía, merma, rotación, mantenimientos, todos los costos indirectos que impactan al final en el margen. Entonces, esta no debe ser actividades o proyectos o iniciativas que solamente vayan enfocados a reducir o mitigar los costos de gente, sino tienen que ir enfocados a impactar todos los costos y gastos de la organización y cómo podemos mejorar márgenes, ¿no? Y esta mejora de márgenes inclusive viene no solamente por la parte de costos, sino también por la parte de mejora hasta en los ingresos, ¿no? Porque al final mayores ingresos debería de implicar mejores márgenes si lo hacemos de
de manera correcta, ¿no? Todo esto, pues lo que nosotros vemos que tendrá que desarrollar es en un portafolio de iniciativas que puede ser tan agresivo como querramos hacerlo, pero al menos podemos empezar a trabajar en ganancias rápidas en los primeros 90 días, que implica saber en dónde estamos parados con respecto a la línea base de horas que vamos a perder, qué podemos depurar de las reglas y de los temas y actividades que tenemos hoy que pueden mejorarse, y después pasar ya a temas más importantes que son el diseño operativo, mejorar las habilidades de las personas y hacer transformaciones estructurales que pueden implicar inclusive temas de rediseño en el modelo operativo, temas de tecnología, cómo usar más la parte de automatización, la parte de inteligencia artificial, y desarrollar todas estas iniciativas que impacten en el costo operativo de la organización. Y esto, pues sí pueden ser iniciativas que nos lleven a más de 12 meses. Aquí depende de la agresividad con la que quiera trabajar la organización, ¿vale? Entonces, esto nos va a permitir, junto con la parte de automatización, pues empezar a trabajar en temas que nos permitan abordar rápidamente estos retos de pasar primero a las 46 horas y después ir poco a poco hasta llegar a las 40 horas, ¿no? Entonces, aquí le voy a pasar la palabra a Rafa para que nos platique precisamente desde el punto de vista tecnológico cómo podemos apalancar soluciones como las que tiene Shift. Adelante, Rafa, te paso el control. Perfecto, Freud. Muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos para allá. Listo. Aquí lo tengo. Disculpe mi acento hispano chilango. Creo que hay por ahí opción de subtítulos, por si alguno no me entiende muy bien. Pero bueno, les cuento muy rápido. Desde nuestro punto de vista, como expertos en planificación eficiente de personal, el problema no es solo cuántas horas se trabajan, ¿no? Sino cuándo estoy planificando las horas de mis trabajadores. Podemos tener un ejemplo muy sencillo de dos empresas que tienen la misma cantidad de trabajadores, por ejemplo, los 500 que comentábamos anteriormente en el ejemplo, y una misma jornada, por ejemplo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Pero con el mismo escenario pueden tener costos laborales totalmente distintos. Esto en función de qué también estamos planificando a nuestro personal. ¿Y cómo podemos identificar desajustes, anomalías? Bueno, hay varios elementos que enseguida podemos identificar. Por ejemplo, tener exceso de personal en los momentos de baja demanda operativa, o que haya justo el efecto inverso, ¿no? Que haya una falta de cobertura justo en los picos de mayor demanda. Que estemos aplicando horas extra, por definición, de forma automática, cuando se deberían de aplicar, cuando son necesarias, ¿no? O tener una baja productividad por hora, súper importante, o poca visibilidad y control de mi operación. Tengo muy buenos conocidos directores de operaciones que siempre me dicen, Rafa, la operación va muy bien, pero no sé cómo lo hago. No tengo esa visibilidad dentro del día a día de la operación. Esa parte es súper importante. Obviamente, con la reducción de la jornada laboral, a menor cantidad de horas disponibles, cada hora que yo asigno de manera incorrecta, pues va a ser un error más grave, va a pesar proporcionalmente mucho más. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué les quiero decir? O sea, que queremos tranquilizarlos, queremos trasladarles que México no parte de cero, ¿no? Que ya hay una experiencia previa, como yo comentaba al principio, y hay una ruta avanzada por parte de otros países. Y hay algunos puntos, aprendizaje que nosotros queremos compartirles, bueno, ya traemos de la experiencia y bueno, queremos que son importantes trasladárselos. La primera, ténganlo claro, ya lo ha comentado Froilán anteriormente en varias ocasiones, la reducción se puede llevar a cabo incluso en escenarios óptimos sin sumar personal. Esto es una realidad, ¿vale? Porque hay casos de éxito, hay ejemplos, no solo en el resto de la región, sino en México, donde se puede absorber esta reducción de la jornada laboral sin añadir personal. Un elemento muy importante, este es para ponerlo grabado, ¿no? en la oficina, la flexibilidad. La flexibilidad laboral es súper importante. México todavía está anclado a mucha rigidez laboral. Y les pongo aquí unos ejemplos muy rápidos. Flexibilidad laboral
hay muchas opciones, muchas más de las que yo pongo aquí, pero una de ellas es, por ejemplo, incorporar contratos part-time a la operación. Ya lo comentaba Froilán, la polifunción, pasar de que un trabajador haga una tarea a que pueda realizar 2 o 3 y yo lo pueda ir orquestando a lo largo del día según las necesidades. Jugar con los múltiples horarios de entrada o los horarios de descanso, comida, etcétera, etcétera. Gestionar de manera óptima o rotativa los días libres también es una opción muy, muy interesante. La rotación de los turnos de la tarde a la mañana, a la noche, o incluso la equidad, que la equidad luego es un elemento muy importante que luego nos permite incluso temas tan trascendentales como la retención del personal. Y luego, bueno, hay que planificar bien, o sea, hay que pensar en las 40 horas. Muchos clientes están pensando en las 46 horas, cuando lo que hay que hacer es una estrategia a largo plazo. Cliente hace poquito en Chile, en la última reducción de la jornada laboral, a 42 horas se le ocurrió quitar 1 hora a los trabajadores del viernes por la tarde y del lunes por la tarde. No sé por qué hicieron eso. Entonces, bueno, pues eso es un problema que van a arrastrar, porque cuando lleguen las 40 horas, pues ¿qué van a hacer? Van a tener que quitarle otra hora a la tarde del viernes y otra hora a la tarde del lunes. Entonces se va a quedar con una planificación totalmente desordenada. Entonces es súper importante que piensen ahora de cara al final del trayecto, de cara a las 40 horas de 2030. ¿Cómo se hace una buena modelación de la fuerza laboral? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos una planificación adecuada? Lo primero es diagnosticar, es conocer bien nuestra operación, ver qué tareas se llevan a cabo, quién las hace, qué tiempo nos cuesta. Y luego utilizar, aquí en el primer punto estaríamos hablando del presente, de lo que nos cuesta hacer las cosas. Luego está la parte transaccional, tomar todos los datos históricos, cuanta mayor información podamos recabar, mucho mejor, para poder entender los patrones de comportamiento de mi operación, de mi día a día. Aquí estamos hablando del pasado. Y luego hacer pronósticos predictivos con inteligencia artificial. No solo inteligencia artificial, hay muchas herramientas para predecir qué es lo que va a suceder. Aquí estamos hablando del futuro. Entonces, con estos 3 elementos, presente, pasado, futuro, ya podemos empezar a hacer simulación de escenarios, ya podemos empezar a probar y equivocarnos, ¿no? Y empezar a decir, oye, bueno, ¿y cómo va a ser mi escenario a 46 horas? ¿Cómo va a ser a 44? Etcétera, etcétera. Yo ya me puedo anticipar. Hay muchas herramientas en el mercado de planificación, herramientas que pueden funcionar muy bien, pero sin un buen modelo de datos, esa herramienta no se va a alimentar adecuadamente y no nos va a servir, ¿vale? Esa parte es súper importante, es fundamental. ¿Qué podemos hacer de aquí a 2030? Hay cosas inmediatas que ya podemos hacer. Hacer un diagnóstico inicial. En resumen, medir cómo estoy haciendo las cosas actualmente. ¿Qué puedo hacer también en el muy corto plazo? Llevar a cabo casos de negocio. Analizar y realizar simulaciones. Esto lo puedo hacer ya en muy corto plazo de tiempo. A un poquito más largo plazo, también de forma inmediata, los que no hayan empezado ya a pilotar, ya pueden empezar. En breve, una vez que ya tenemos todos estos datos, mediciones, ya podemos empezar a lanzar los pilotos y en este caso probar y equivocarnos y corregir, evidentemente. Y luego, obviamente, esto hay que escalarlo, hay que hacer un rollout a todas las unidades operativas y asegurarnos de que vamos escalando, reduciendo esa jornada laboral a lo largo de los años hasta llegar a 2030. Y luego no quedarnos solo ahí, porque no pensemos que el susto se acaba cuando llegamos a 2030. La operación está viva y no sabemos qué va a suceder. Sabemos que tenemos esta reducción de la jornada laboral. Sabemos que en los últimos años ha habido incrementos salariales muy fuertes y sabemos que puede esto seguir sucediendo. Entonces tenemos que tener las herramientas adecuadas para seguir teniendo una operación sólida. Y aquí, como pongo a modo de resumen, las 2 primeras etapas las podemos hacer ya, de forma inmediata y sin invertir dinero. Les voy a pasar muy rápido algunos highlights, algunos puntos muy importantes para que se los lleven. Primero, tener claro las horas efectivas versus las horas contratadas. Puedo tener una persona contratada por 46 horas, pero ¿cuántas horas son realmente de trabajo efectivo? Luego, contemplar horas extras dentro de una planificación ya de entrada es una anomalía.
Tenemos que identificar las horas extra que estamos ahora mismo incorporando de forma natural a la operación. Productividad por hora trabajada es súper importante. Este indicador debe de subir todo lo posible de aquí a 2030. Si sube un 20%, ya estamos del otro lado. Y luego el costo laboral por unidad producida es muy importante. Tenemos que tener bien medido lo que nos cuesta cada hora hombre, considerando todos los gastos directos e indirectos que conforman cada una de esas horas. El tiempo productivo versus el tiempo improductivo, también súper importante. Puede ser que un trabajador cumpla al 100% su jornada laboral, pero puede que parte de ese tiempo se esté dedicando a labores totalmente improductivas. Tema de ausentismo y rotación. Este tema hay que tenerlo muy controlado en todos los modelos de simulación pilotos porque es un factor súper determinante. Igual que la cobertura versus la demanda. Hay que medir bien el exceso de personal cuando tengo demanda baja y viceversa, ¿no? Cuando tengo defecto de personal en las horas valle. Y por último, bueno, ya lo habíamos comentado, ¿no? Asegurarnos de que se están cumpliendo los horarios legales. Y muy importante también los horarios de salida y regreso a los descansos, comidas, almuerzos, etcétera, etcétera. Esa parte también es muy importante porque no computa como tiempo efectivamente trabajado. Se nos está escapando el tiempo, pero a ver si nos da tiempo a ver los casos de éxito. Aquí Seguro, Rafael, no te preocupes, tenemos muchas preguntas resueltas, así super. Que adelante. Vamos para allá. Ahí te da la palabra. Dale para que no me regrese el control, Rafa. Bueno, aquí le platicamos muy rápido de un par de casos de éxito que desarrollamos con algunos de los clientes. Es un proceso muy focalizado, pero este es el tipo de cosas que se tienen que hacer, ¿no? Es analizar los procesos eliminando actividades que no tienen valor. Y aquí hay que usar temas con matriz Lean, donde podemos identificar, oye, esta actividad es una actividad necesaria, es una actividad regulatoria, quién es el cliente o proveedor de tal actividad, si se puede eliminar o no, usan o no esa información que se genera, etcétera. Hacer un análisis con lupa de los diferentes procesos que tenemos. En nuestra experiencia haciendo proyectos de mejora en productividad y enfocados a reducción de costos, siempre nos encontramos con un 15-20% de actividades, por lo menos, que se hacen porque alguien dijo que se tenían que hacer, porque alguien dijo que se tenían que generar ciertos reportes, porque alguien dice que tiene que autorizar a 3 personas, pero cuando empiezas a cuestionar el valor de todo eso es cuando pueden empezarse a liberar tiempos que hoy se utilizan en cosas que no tienen ningún valor. La otra es crear nuevas competencias con los colaboradores para que utilicen más la tecnología, la inteligencia artificial, se enfoquen en actividades más estratégicas. Eliminar todas estas actividades que pueden automatizarse a través de RPA y de inteligencia artificial. Esto puede aumentar la productividad hasta un 70%, ¿no? Reducir tiempos de procesamiento de 16 a 3 horas, como es el caso que les vamos a presentar para el tema de conciliación bancaria, ¿no? Donde, por ejemplo, en este caso, había una conciliación de 7 cuentas bancarias en distintos bancos. Cada cuenta tiene alrededor de 7,000 transacciones por hacer. Y aquí había 2 personas de tiempo completo, 4 días al mes dedicados a hacer todo este proceso, ¿no? Lo que hicimos fue automatizarlo a través de RPA, que ahorita, si le damos a la siguiente, Rafa, por favor, solamente muy rápido vamos a mostrar este video de qué es la automatización en específico, si le das play. Básicamente aquí lo que vamos a ver es cómo un robot puede sustituir lo que hace una persona en específico. Si lo puedes poner play, Rafa. Si quieres tomar tú el control, por favor, porque no me deja. Perfecto. Sí, está bien. Muy rápido. Entonces, esta es una conciliación bancaria que se está haciendo para revisar todo lo que es cobranza. La conciliación bancaria es la cobranza que se hace a cliente específico, donde todos los días se baja información de todas las facturas que se tienen que sean pagadas por parte del cliente. Todo esto lo están viendo, lo está haciendo el robot. Es decir, aquí no hay una persona que esté involucrada. Todo esto se está ejecutando de manera automática y lo que está haciendo el robot es bajar toda la información del portal del cliente. Esta información se pasa a un Excel y ese Excel es el que se usa como base para la conciliación entre lo que nos pagaron y lo que facturamos. Aquí lo que está haciendo el robot es centrando su propio
se puede identificar cuáles son los pagos que les hizo la empresa con respecto a la facturación, ¿no? Esto nada más como un ejemplo del tipo de automatizaciones que se pueden hacer, ¿no? Así te cedo el control otra vez, Rafa. Listo, muchas gracias. Me voy súper rápido porque ya nos quedan 3 minutitos. Nada, básicamente mostrarles algunos indicadores, ejemplos reales, ¿no? Se puede reducir perfectamente. Estos son casos extraídos de clientes reales. Reducción de costos de ahorro, de costos en personal de un 5%, reducir las horas extra un 74%. Esto es perfectamente posible. De hecho, una planificación bien hecha no debe tener horas extra. Siempre podemos incurrir en horas extra, pero tienen que ser fortuitas, ¿no? Porque la operación así lo demande. O eliminar tiempos ociosos también, ¿no? Sobre todo atacar esas horas valle, ¿no? Donde podemos ser muchísimo más eficientes. El primer caso, traducido al ejemplo de las 500 personas que veíamos antes, bueno, pues nos supondría un ahorro operativo de 5.5 millones. O sea, un 5% a lo mejor se dice rápido, parece poca cosa, pero traducido a lo que veíamos antes en el ejemplo que nos comentaba Froilán, es un impacto operativo maravilloso, súper grande. Detrás de esto, obviamente, hay plataformas tecnológicas, hay una plataforma de planificación eficiente, herramientas que permiten monitorear a los responsables de tiendas, de centros logísticos, de centros productivos, monitorear en tiempo real cómo está siendo su carga y su asignación de personal. Pero no queremos centrarnos en la herramienta, esto ya, si alguno de ustedes estuviera interesado, con todo gusto lo podemos ver, pero quisiera centrarme en lo que hay detrás, en toda esa parte de estudio, todo lo que hemos insistido mucho de medir, diagnosticar. Y esta es la típica carga de una planta de producción, una operación de lunes a domingo con 10 personas y es muy plana, como las típicas operaciones en plantas productivas, y con una asignación de personal bastante ineficiente, ¿no? Donde tenemos el turno de la mañana cubierto con un buen porcentaje, pero con una sobredotación elevada. El turno de la tarde tiene bastante buena cobertura, está muy bien cubierto, pero tiene a costa de una sobredotación muy, muy elevada. Y luego la noche, bueno, pues está deficientemente cubierta. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Cuando planificamos de manera óptima, de manera eficiente, logramos cubrir la misma demanda de una manera mucho más óptima. Fíjese que aquí estamos reduciendo pues, en un 20%, ¿no? la plantilla, ¿no? En este caso, estamos en lugar de con 10 personas, con 8 personas estamos cubriendo todo el requerimiento, pero de mejor forma, como lo estábamos haciendo de manera inicial. Ahora me voy a un ejemplo también muy gráfico, pero mucho más complejo, que es el retail, ¿no? Con sus típicas curvas, sus típicos picos de demanda, ¿no? A mediodía, por la tarde, etcétera, etcétera, ¿no? Y una operación de lunes a domingo sin operación nocturna. Y con una asignación de personal igual, que deja muchos espacios en blanco. Las horas valle están muy deficitarias. Y aquí tenemos la plantilla asignada, que en total son unas 75 personas a tiempo completo, y bajo un escenario optimizado, aquí donde se puede ver que se ajusta mucho la oferta y la demanda, podemos llegar a unos niveles de cobertura de la operación muy altos, rozando el 100%, reducir mucho la sobredotación, y fíjense, en este ejemplo estamos en un 13% de ahorro. Con esto casi cubriríamos gran parte de ese gap, ¿no? Que comentábamos, que veíamos antes en el ejemplo que nos trasladaba Froilán. Y bueno, se nos ha ido el tiempo. Yo quisiera mostrar algunas conclusiones, pero no sé, compañeros, si pasamos directamente a la sesión de preguntas y respuestas, porque creo que puede ser interesante si hay dudas. Muchas gracias, Rafael. Pues mira, tenemos solo un par de preguntas rápidas, así que si quieres nada más rápidamente las conclusiones más relevantes, creo que es importante. Y después de ahí, si nos ganan unos 5 minutitos más, con eso terminamos. Rafael, entonces nos vamos con un par de conclusiones rápidas. Sí, perdona, sí, las muestro rápido, me había pasado. Ahí ya están levantando manos. Exacto. Sí, básicamente, muy rápido, porque ya era el final de la presentación. ¿Qué tenemos que evitar? Lo primero, asustar al personal, ¿vale? Generar miedo a los trabajadores. Al final, a los trabajadores no les tiene que llegar la sensación de que esto es una excusa para recortar salarios, puestos, etcétera, etcétera, o hacernos trabajar el doble, como comentaba Froilán, trabajar más rápido, ¿no? Y obviamente
no entrar en conflicto con los sindicatos. Esto también es súper importante. Con estas herramientas, con todo lo que hemos estado viendo, podemos llegar a un proceso de negociación mucho más trabajado, mucho más robusto. ¿Y qué recomendaciones hacemos de nuestro lado? Pues tener una participación conjunta, involucrar a los trabajadores, hacerlos partícipes, ¿no?, de las decisiones que se van a tomar. El tema de los turnos, una asignación eficiente se puede hacer con modelos matemáticos contrastados, ¿no? Trasladándole a los trabajadores que va a haber equidad, ¿no?, que se van a hacer bien las planificaciones a partir de ahora, y que no van a tener que estar sufriendo, ¿no?, por este tema. Y, por supuesto, tiene que haber una comunicación transparente, ¿no? Se le tiene que trasladar a los trabajadores, oye, tu salario no se va a tocar, vas a trabajar menos, vas a seguir ganando lo mismo, y, sobre todo, lo que tenemos que tener todos claro como compañías es que vamos a hacer más y mejor, no más rápido. ¿Y qué les recomendamos que se puedan llevar? Tres puntos claves. Bueno, el primero ya lo sabemos todos. El calendario ya no se negocia. Esto es inamovible. En enero ya nos vamos a 46 horas. Lo que sí que es negociable es todo lo demás que podemos hacer para implementar estrategias de eficiencia operativa. El costo depende de cómo lo hagamos, no de la ley. ¿Vale? Depende, bueno, pues de todos los elementos que ha estado comentando Froilán, de los que les he estado comentando yo, no de la ley en sí misma. Y luego, bueno, primero midamos, primero veamos cómo estamos, cómo nos encontramos, y luego tomemos decisiones y actuemos. Perfecto, Y nada, bueno, buenísimo. aquí dejo nuestros datos y adelante, Yaras. Pues muchísimas gracias, Rafael, Froilán, por todo esto. La verdad es que quedó muy claro el panorama con datos muy concretos. Y ahora vamos a responder rápidamente algunas preguntas que tenemos, las dos que tenemos en el chat, y vamos con Lino. Pero si pueden proyectar el QR de la encuesta, la verdad es que les agradecemos mucho que los que tengan que ir saliendo lo escaneen y nos den sus comentarios. La verdad es que toman 2 minutos y nos ayuda mucho a seguir mejorando estos espacios. Así que, dicho esto, bueno, vamos rápidamente con Rafael, que nos pregunta sobre el tiempo extra, ¿no? De la opción extra de distribuir 12 horas, pues ya sea evidentemente en 4 horas en 3 días o 3 en 4. Entonces, él nos pregunta qué riesgo hay si se utilizan más de 4 horas o 4 días. Se puede llegar a utilizar tiempo adicional, pero ese tiempo además se tiene que pagar de manera triple y no puede exceder 4 horas adicionales a la jornada. Es decir, sí se puede exceder un poquito de común acuerdo, evidentemente, no tiene que ser repetitivo durante periodos cortos, y el impacto que tiene es que el costo tendrá que ir al triple ya sobre esas horas adicionales. Perfecto, muchas gracias. Ahora, Giovanna nos dice, tiene una duda, ¿qué pasa con las personas que realizan home office ya sea al 100% o al 60%? ¿Aplica lo mismo? En estricta teoría sí, porque al final la autoridad lo que va a verificar es que no se excedan de los tiempos de 40 horas a la semana. Esas 40 horas pueden ser en casa o pueden ser en sitio. Lo que tiene que haber es este registro, ¿no?, electrónico, esta bitácora de que no se esté excediendo la jornada laboral. Pero al final, estés en casa o estés en sitio, la jornada es de 40, o va a tener que ser de 40 horas al 2030. Perfecto, Fred, muchas gracias. Y me parece que Lino había levantado la mano. ¿Sigues por ahí? Sí. ¿Le podemos abrir Buenos el días, Froilán, micrófono? gracias. ¿Me escuchas? Sí. Sí, oye, mi pregunta es, de hecho tengo 2 preguntas. Mira, una de ellas es qué va a pasar con los contratos de trabajo individuales, si van a tener que actualizarse o hay algún adendum, porque pues obviamente sería mucha documentación que actualizar. ¿Sí? Sí, se espera que se vayan modificando, ¿no?, a través de adendums. Este es un tema que tienes que ver con tu área legal y laboral, pero en estricta teoría sí tendrían que irse modificando los contratos que se van teniendo con los colaboradores, que vayan reflejando la jornada, ¿no? Y puede ser a través de un adendum, evidentemente, porque al final hoy los contratos que tienes son de 48 horas, ¿no? Sin embargo, Sí, pues eso ya se invalida con la nueva ley. ¿Y ustedes saben si ya está en la ley alguna especie de que se acepte un adendum para no tener que hacer toda la tarea de actualizar? Todavía está justo en lo que mencionaba de las leyes secundarias. Todavía no está plenamente definido. Se supone que tiene que estar, pues, definido en los próximos meses. Evidentemente tendría que ser antes de que se acabe el año, pero son de las cosas grises que desafortunadamente todavía la Secretaría no saca a la luz. Todavía yo ayer chequé
a ver si ya había salido estas leyes secundarias y todavía no salen, ¿no? Yo creo que estos no deberían de pasar de septiembre para que esté claramente establecido, ¿no? Ok. Pero ahí sí vale la Perfecto. pena que con el área legal tuya pues vayan evaluando pues las formas de mitigar estos temas, ¿no? Que son más legales y sobre todo de mostrar que estamos apegados a la regulación que está establecida ahora. Ok. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Lino. Gracias, Froilán. Nos queda para una sola pregunta más. Me parece que Claudia levantó la mano y después de eso cerramos. Hola, ¿qué tal? Buenos días todavía. Me pareció interesante esta parte del ejemplo del retail y mi pregunta va enfocada hacia unidades de negocio donde necesitamos tener gente en mostrador, que es venta directa al público. ¿Qué tanta oportunidad hay para poder ejercer este esquema mixto de jornadas, que sería a lo mejor en conclusión de la charla, pues una de las vías a explorar más pues con mejor oportunidad, ¿no? Rafa, ¿tú la quieres contestar? Sí, ¿te refieres a esquema mixto, por ejemplo, contratos part-time? Sí, o sea, que tengamos nosotras actividades de personal en mostrador, o sea, gente que tenga que cubrir horarios específicos para atención al público en general y que esos horarios, las plantillas, qué tanta oportunidad tienen para poderse eficientar, ¿no? Sin tener que incrementar las horas en mostrador, dado Sí, que fíjate, tenemos menos horas. Ujú. sí, en punto de venta es donde es una de las áreas donde más áreas de oportunidad se encuentra. No, por ejemplo, en un proceso productivo, que muchas veces es difícil, ¿no? Porque hay que hacer una tarea durante 8 horas y no hay manera. Pero, por ejemplo, en mostrador, dependiendo del tamaño del piso de ventas, del número de personas, del número de cajas, de los tiempos de asesoría, por ejemplo, ahí depende de muchos factores. Pero hay muchísimas áreas de oportunidad. En retail, de hecho, lo han podido ver en el ejemplo, es donde mayores áreas de oportunidad podemos identificar. Y ahí depende también de la estrategia de la empresa. Yo ahí te comentaba el ejemplo de utilizar contratos part-time, que funcionan muy bien para este tipo de tareas. O si la empresa no quiere incorporar contratos part-time, también puede incorporar la polifunción. Oye, pues durante una parte del día vas a estar atendiendo en caja o luego vas a estar haciendo reposición o descarga de camión o cambiando el visual, por ejemplo, o cambio de precios de artículos, etcétera, etcétera. Pero la respuesta es sí, es una de las áreas que nosotros disfrutamos más optimizando. Excelente, muchas gracias. Gracias a ti. Perfecto, muy bien. Pues tenemos algunas preguntas más. Teresa está levantando la mano. No sé si quieren que las contestemos o las contestamos en directo y cerramos porque estamos un poco por encima del tiempo. Pues mira, yo creo que si podemos contestarle a Tere y Perfecto. obviamente pues Y a los que están en el chat, muchísimas gracias. Se las contestamos en directo con mucho gusto. Adelante, Teresa. Hola, buenos días a todos. Lo que pasa que, bueno, ahí por ahí lo escribí en el chat, solo que no me quedó un poco claro. Actualmente en la comercializadora tenemos un equipo de ventas, ¿no? Que son los agentes de ventas y que pues prácticamente andan en ruta pues todo el día, ¿no? Y también el caso de operadores, que son las personas que entregan la mercancía a los clientes. Ahí, pues estas personas actualmente no tienen un registro en el reloj checador. Con este tema de la reforma laboral, ¿qué tendríamos que implementar, no? Porque ¿cómo vamos a entregar a la autoridad esa evidencia de las 8 horas laborales? O bueno, o más aún, para llegar a las 40. sí, y esa es una muy buena pregunta, Tere, que todavía te diría no tenemos una respuesta clara porque no ha definido la autoridad esta parte de cómo se va a medir y en qué herramientas se va a medir. Lo que tenemos que hacer es tener claridad de tener un registro de esas horas, sobre todo a las 40 horas, ¿no? Y me quedo pensando en los choferes que pues muchas veces tienen que trabajar o que manejar hasta 12 horas, ¿no? No excederse de eso por temas de ley, pero al final tendría que cumplir con las 8 horas. Eso habría que pensar en diferentes alternativas que pueden ser los registros móviles, ¿no? De los camiones o los choferes que se movilizan
igual con los agentes de ventas que andan en campo, ¿no? El tema es si en algún lado tiene que estar registrada esa información. Es parte de lo que se tendría que empezar a evaluar, Tere, respecto a las aplicaciones que hoy tienen disponibles para ver si a través de esas aplicaciones se puede registrar esta información respecto a las jornadas, sobre todo, yo diría en la parte de choferes, sobre todo a nivel semanal más que diario, porque ahí sí puede variar muchísimo los tiempos de trabajo. Pero pues también hay que esperar a ver qué define la autoridad respecto a quién debe registrarse o no, ¿no? Porque que eso es lo que estamos esperando en la ley secundaria, porque es probable, ¿no? Pues muy probable que haya excepciones a ciertos puestos que no tengan que registrar estos tiempos específicos, ¿no? Inclusive a nivel mandos altos, ¿no? Es difícil que a un director le pidas que haga un registro, un chequeo de tiempo específicamente. Igual me parece que este tema de choferes o de agentes viajeros que hoy pues no tienen realmente un horario tan claramente definido, son de los temas que probablemente, que esperemos que salgan definida la excepción por parte de ley, ¿no? Mientras tanto, yo diría que hay que pensar en las aplicaciones que se tienen actualmente disponibles y a través de ellas podemos emplear un registro del tiempo realmente trabajado y que no exceda estas 40 horas al 2030. Ah, ok, Perfecto, gracias, muy Floyd. bien. Lo que pasa que aquí el tema también es que pues ellos cobran por entrega, ¿no? En el caso de los operadores, su ingreso es por entrega porque tienen la comisión variable y en el caso de los vendedores, pues también, ahora sí que entre más productivos o más ventas realicen, pues más cobran. No sé si ahí podría ser un parteaguas también, que Claro, entiendo que sí. no está claro. Sí, sí, que son de estos temas que esperemos que se estén considerando en las leyes secundarias, porque de este tipo de puestos hay muchas variantes, ¿no? Entonces, ahí son los acuerdos que tienes que tener con estos puestos o estos trabajadores de cómo se va a establecer el contrato con ellos específicamente, ¿no? Porque inclusive puede ser que no sea bajo un tema de horario, sino bajo un tema de servicio, que esto es parte de lo que se tiene que revisar con los abogados y los especialistas laboristas para ver cuál es la mejor forma de establecer el contrato, inclusive con estos puestos de trabajo. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Teresa, y a todos los demás por sus preguntas. A las que nos quedaron pendientes en el chat, no se preocupen, se las vamos a responder de manera directa. Y con esto llegamos al final de nuestro tiempo. Bueno, de hecho, nos pasamos un poquito, pero antes de despedirnos, quiero agradecer nuevamente a Floreal Campos de Working Minds Consulting y a Rafael Sanon de Shift Labor por compartir toda esta información tan valiosa, tan aterrizada, con casos reales, con datos, pero sobre todo con mucha claridad. Y también agradecerles a ustedes por su tiempo, por sus preguntas. Es un tema súper interesante para nosotros. Y me gustaría insistirles en el código QR para hacer la encuesta, porque de verdad que esto nos ayuda a seguir mejorando los espacios y que sus experiencias sigan siendo cada día mejor. Así que bueno, pues con esto cerramos. Les deseamos que tengan un excelente resto del día y esperamos verlos en un webinar muy pronto. Gracias a todos. Hasta luego. El código no. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Supercódigo.